Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sea bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es miércoles 11 de mayo del 2022. Miércoles de mayo del 2022. Al Señor le damos gracias, al Señor alabamos y glorificamos porque Él es el que nos permite reunirnos y Él es el que nos permite hoy estar aquí en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor, ¿verdad? Mamis, ¿cómo se la pasaron? Bien. Eso, ¿verdad? Que se escuche la potencia acá de todo el cuerpo maternal, femenil, ¿verdad? Pues bueno, espero que usted, mi hermana, se la haya pasado de lo mejor. Reciba de parte de Ministerios Luz y Clave un fuerte abrazo y todo el cariño y bendiciones, ¿verdad? Que se la haya apapachado mucho y si no la han apapachado, reciba el amor de Dios que se lo da todos los días. Todos los días reciba usted el amor de Dios. Vamos a ir al texto bíblico, Acompáñenos, por favor, al texto de Hechos, capítulo 2, versículos del 40 al 47. Hechos capítulo 2, versículos del 40 al 47. En lo que usted lo busca, déjeme mandarle a todas las almas del reino del Señor, ¿verdad? Compartirles que estamos por acá ya enchufados. Recuerde que estamos en vivo transmitiendo desde Facebook, ¿verdad? Estamos desde Facebook y esto después usted lo va a poder ver a través de YouTube, lo va a escuchar en SoundCloud y en Spotify. ¿Sale? Entonces, acompáñenos, váyase preparando. Si usted está ahí en casita, donde quiera que usted esté, si usted lo está escuchando después, más tarde, no hay ningún problema, ¿verdad? Es una gran bendición que usted nos acompañe desde donde quiera que esté. Hoy estuvimos mandando también saludos a nuestros hermanos que nos están visualizando a través allá en Venezuela. Dios los bendiga, hermanos que están por allá. A todos los hermanos que de diferentes ministerios que pues están por allá. Pues bueno, a Dios sea la gloria, que nos acompañan en espíritu a través de nuestros estudios. El Señor esté con ustedes, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema sumamente interesante que tiene que ver con nuestro tema. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Por allá, Ivonne, ¿qué estamos estudiando? La iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver un tema hoy muy importante que creo que es vital para nuestra reflexión personal acerca de la vida de la iglesia. Y es qué implica ser un miembro de la iglesia, ¿verdad? Es muy común que nosotros digamos, bueno, ¿qué es lo que se necesita para servir en el ministerio pastoral o para ser un diácono? Vamos a hablar acerca de esos temas. Pero antes que cualquier otra cosa, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que necesito yo para formar parte de la iglesia de Cristo? ¿Verdad? Y este tema que vamos a estar examinando el día de hoy, pues nos va a recordar esto, ¿verdad? Nos va a recordar la importancia de ser miembro de una iglesia local. Entonces, pues es un mensaje que es un tema que creo que es más que necesario para nuestros días. Y estamos perseverando en nuestra caminar en las Escrituras. Todos los días pues estamos, ya sabe, compartiendo el plan de lectura M'Cheyne. El plan de lectura M'Cheyne, que es una gran bendición porque nos permite pues estar con el corazón en las Sagradas Escrituras todos los días. Todos los días, así que pues, ojalá y usted lo pueda estar consultando, examinando. Aquí déjame ver porque ya se atoró esta cosa. Ahí está, a ver. Ay. ¿Usted está escuchando el plan de lectura M'Cheyne? Diga amén. ¿Sí? Eso. ¿En dónde vamos? ¿Qué estamos escuchando hoy? Bueno, no diario. No diario. Dice, bueno, de vez en cuando es... Bueno, por lo menos honesta, ¿verdad? Me encanta eso. Por lo menos honestidad, eso es importante, ¿verdad? Bueno, vamos al texto, Hechos capítulo 2, versículos, ¿qué les dije? Del 40 al 47. Lo vamos a leer de manera alternada. Ok, empiezo yo, me siguen ustedes y vamos a unirnos todos en el último versículo. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Que se escuche fuerte para que estén acá, que acá se escuche la lectura, ¿eh? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ustedes? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Di amén. Amén. Y tenían en común todas las cosas. Amén. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, di amén. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, en este tiempo de congregación, en este tiempo de transmisión, meditar en tu palabra. Señor, todos los que estamos implicados, Señor, en este estudio, los que estamos involucrados en este caminar en tu palabra, Señor, guíanos para poder, Señor, reflexionar más acerca de todo el consejo de Dios, de lo que tú quieres y demandas y esperas de nosotros. Muéstranos, Señor, lo grande que eres tú, lo pequeños que somos nosotros, lo dependientes de ti. Padre Santo, recuérdanos la importancia de lo que es ser iglesia y caminar como iglesia. Queremos ser aquella iglesia que tú, Señor, quieres que seamos, no la que nosotros queremos, Señor. Padre Santo, guárdanos de la tentación de enfocarnos como comunidad, Señor, a hacer lo que nosotros queramos ignorando tu palabra. Padre Santo, en esta hora te ruego, Señor, que seas con todos mis hermanos, con todos aquellos que nos escuchan aquí y allende las fronteras, Señor. Varones, mujeres, Señor, que seas con tu iglesia, con aquellos que necesitan escuchar esto, con aquellos, Señor, que les molesta escuchar esto, bendícelos más, Señor, Padre Santo, y ayúdame a mí como un expositor, Señor, a ser fiel a tu palabra. Dame claridad y entendimiento, Señor, y sé con quienes verán, compartirán, reproducirán, Señor, y sé con tu clase, Señor, aquí presente, sé con tu pueblo, sé con tu iglesia universal, y con tu iglesia visible. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor de la iglesia, Señor y cabeza de la iglesia. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús decimos, amén. Muy bien, pues hoy vamos a ver, como les decía, un tema muy importante. Pero antes de pasar a él, me gustaría que hiciéramos un breve repaso, ¿verdad? Para chequear si no se está durmiendo, ¿verdad? Ir poco a poquito revisando algunas cosas. Vamos a estar estudiando el día de hoy acerca de qué implica ser miembro de la iglesia. Pero para llegar a esto, me gustaría que fuéramos poco a poco repasando un poquito acerca de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Para que usted vaya reflexionando acerca de cuánto usted ha ido asimilando acerca de todo este tema. Primeramente, pues nos queda claro que nosotros estamos estudiando el tema que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Con la iglesia. Y primeramente vamos a recordar rápidamente qué es la iglesia. Clase, ¿qué es la iglesia? La reunión, nosotros. La reunión, ok. Utilizamos otra palabra, ¿verdad? Que me gusta mucho. Dijimos que es la ¿qué? La reunión, la asamblea, ¿verdad? La asamblea. Entonces vamos a recordar que la iglesia es una asamblea, una reunión. ¿Ok? Asamblea, una reunión. ¿Una asamblea y reunión de qué? De nosotros, de redimidos. Una asamblea de, ¿qué más? ¿De los qué? De los redimidos, ¿qué más? De los santos. De los redimidos, ¿ok? De los santos. Hay una palabra también importante aquí, una asamblea, una reunión de qué? De creyentes. De creyentes, exacto, de creyentes. ¿Ok? También hemos platicado acerca de que la iglesia tiene dos manifestaciones. ¿Cuáles son estas? De este lado, los que están viéndome con cara de, eso no lo vimos, claro que sí.
Dos manifestaciones o dos expresiones de iglesia. Universal. Ajá, ¿y luego? La local. Ok, la iglesia universal. ¿La iglesia universal cuál es? La invisible. ¿Verdad? ¿Invisible por qué? Porque es la que está en todo el mundo. Pues es la de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las épocas. ¿Y es invisible por qué? Pues porque no se ve, ¿verdad? La iglesia universal. Y luego está la iglesia, ¿qué dijimos? Visible y local. ¿Por qué local y por qué visible? ¿Cuáles son las expresiones de la iglesia local o de la iglesia visible? ¿Cómo se reunía o cómo se reúne la iglesia local o la iglesia visible? Lo mencionábamos la semana pasada. En casas, ¿verdad? Vamos a ver que la iglesia primitiva y también la iglesia no tan primitiva, ¿verdad? Primitivo el pastor, ¿verdad? Pero primitivo el hermano, pero ¿verdad? Se reunían en casas, en domicilios. ¿Qué más? ¿Dónde se reunían? En pueblos y comunidades. Pueblos, ¿verdad? Ay, Dios. Es la dislexia. Mira. Pueblos, comunidades. ¿Qué más también? Pues una región, un país, ¿verdad? También, ¿verdad? Mencionábamos también, pues, países, ¿verdad? Podríamos decir que conforman lo que vendría a ser una iglesia local, ¿verdad? ¿Hasta ahí tenemos dudas, preguntas? Clase, usted que está por allá puede hacer preguntas. No sé si ande por ahí mi hermana Carla en los comentarios, ¿verdad? Pero usted puede ahí hacer preguntas, puede escribirnos al correo y con mucho gusto las respondemos. ¿Dudas, preguntas, clase? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Ok. Le voy a hacer como les voy a hacer como lo hacían en el seminario. ¿Conoce usted a Lola? No. Lo lamento, voy a borrar. Ok. Entonces quedamos, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a ir viendo muchas. Esto me parece muy importante porque es algo que todo creyente debería de saber. Todo creyente debería de saber esto acerca de la iglesia. También hablamos acerca de expresiones que nos hablan de la relación de Cristo con su iglesia. De la relación de Cristo con la iglesia. Y las hablamos la semana pasada. ¿Cuáles son esas formas de expresión? Por ejemplo, decimos que Cristo es ¿qué? Soberano. Él es la cabeza, ¿ok? Por lo tanto, ¿la iglesia qué es? El cuerpo. El cuerpo, muy bien. Otra expresión. ¿Qué más? ¿Cristo es qué? También se manifiesta como ¿qué? Rey. Como un rey, claro, ¿ok? Y por lo tanto la iglesia pertenece a lo que es ¿qué? Su reino, desde luego, ¿verdad? Un rey pues tiene que tener un reino, ¿verdad? Muy interesante porque el Señor Jesús cuando está con Pilato, ¿verdad? Él le dice, oye, pues háblame, ¿no? Porque yo tengo potestad, yo tengo poder para crucificarte o para dejarte ir. Y él le dice, tú no tienes más poder sobre mí que el que te ha sido dado de arriba. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que fuera liberado, pero mi reino no es de este mundo. Otra figura más. Por acá. Otra figura más. Que hablamos de la relación de Cristo con su iglesia. Dijimos que Cristo también es ¿qué? Por 50 puntos. Ding, 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 ding. ¿Quién se va a llevar su Biblia de estudio? ¿Nada más? Dijimos también que Cristo es ¿qué? Pastor, ¿verdad? Es el pastor. ¿Y nosotros somos qué? Sus ovejas, ¿verdad? Una más, una última más. ¿Qué más también dijimos? Que Cristo viene a ser ¿qué? Para la iglesia. La semana pasada lo hablamos. A ver por acá. Por acá, por acá. Maestro. Puede ser, ciertamente. No lo mencionamos, pero podría aplicar, ¿ok? Cristo es el maestro. ¿Y nosotros qué somos? Sus discípulos, ¿verdad? Ok, una última. A ver, hermanitas. Sorpréndanme. Y eso que Memo hoy no trajo nada de nada.
dice, todo lo traigo acá y acá en mi corazón. Amén. ¿Qué más? Otra cosa. Cristo también es ¿qué? Lo vimos la semana pasada. Cristo, cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia, ok, eso ya lo mencionamos. Dijimos que Cristo es el Señor y nosotros somos ¿qué? Sus siervos, sus esclavos, ¿verdad? Él es el Kyrios. El Kyrios o el Curios, como usted quiera. La verdad es que eso es realmente, pues eso ya es para los académicos, pero pues para que usted se lo sepa, ¿no? Es el Señor, es el amo, ¿verdad? Y nosotros somos sus esclavos. Me gusta más la definición de esclavos porque cuando Reina Valera pone siervos, como que se dulcifica, ¿no? Como que cuando tú piensas en siervo, tú piensas, oye, ¿y al siervo le dan las utilidades en mayo? ¿Tiene vacaciones el siervo? ¿Tiene prestaciones? ¿Me explico? Como que a veces nosotros pensamos muy sindicalista, ¿no? Muy al sindicalista, ¿no? No, me voy a poner en huelga, ¿eh? Me voy a poner en huelga. No, porque somos esclavos, no somos empleados. Somos esclavos. Es una cuestión muy importante que debemos de tener presente. ¿Dudas, preguntas acerca de la relación de Cristo con su iglesia, clase? No. ¿No? ¿Seguros? Muy bien, pues al rato cuando hay examen, el lloro y crujir de dientes, no me digan nada. Mencionamos también otro tema muy interesante acerca de la iglesia, ¿verdad? Mencionábamos un asunto acerca de cuándo se congregaban, cuándo se reunían, ¿verdad? Y mencionábamos un asunto que no es importante en el sentido de que lo mencionábamos también la semana pasada. Dijimos que es un asunto, ¿verdad? Más bien de una teología de segundo nivel, de tercer nivel, ¿verdad? Pero hablábamos de esta transición que la iglesia hizo del sábado al domingo, ¿verdad? En relación a lo que bíblicamente se conoce como el día de reposo, ¿verdad? Ellos se reunían el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó el domingo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos entender prácticamente es que la transición de sábado a domingo, más que la observancia de un día, tiene que ver simple y sencillamente con el entender que nosotros ya no estamos en un esquema de la vieja creación o bajo un esquema de la ley, sino que ahora nosotros, en Cristo está nuestro reposo, nosotros ya pertenecemos a una nueva humanidad, a una nueva creación, a nuevos cielos, a nueva tierra, a algo que no pertenece a este mundo, ¿me explico? Entonces, por esa razón, nosotros nos reunimos el domingo, ¿verdad? Porque es el día en el cual la iglesia históricamente conmemora la resurrección del Señor, ¿verdad? La victoria sobre la muerte, ¿verdad? La victoria sobre la muerte. Y recordemos que el Señor no resucitó ¿en qué? En sábado, no resucitó en día de reposo, sino al día siguiente, el primer día de la semana. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a encaminarnos a un punto muy interesante. Un punto muy interesante porque ya vamos a entrar ya no solamente en una cuestión teórica, sino también en una cuestión práctica. Aquí probablemente ya se van a acabar los amenes, ¿verdad? Pero esto considero que es sumamente importante. Si usted forma parte de una iglesia local, tómelo en cuenta. Tómelo en cuenta para que usted valore, aprecie y se esfuerce en su vida de iglesia local. Pero si usted no forma parte de una iglesia local, le animo a que lo haga, ¿verdad? O a lo que el Señor nos vaya encaminando. Dicho sea de paso, probablemente en esta semana estaremos abriendo un segundo grupo. Vamos a estar abriendo un segundo grupo los sábados, ¿verdad? Ya fui conminado un grupo que se va a abrir en una casa, una familia. Nos está también abriendo sus puertas. Entonces, pues vamos a estar por allá los sábados. Entonces ya se me duplicó otra vez la chamba, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque pues ya no estamos no solamente este grupo, sino hay otro más, ¿verdad?
Y ya después le voy a decir, Memo, te toca irte para allá a predicar. ¿Verdad? Amén. Memo, arrebata. Caramba. ¿Verdad? Ahora vamos a hablar acerca de lo que implica ser miembro de la iglesia. Este es un tema sumamente importante, porque si algo suscita preguntas, si algo suscita controversias, es cómo puede una persona ser miembro del cuerpo de Cristo. Dijimos que la definición más exacta para la iglesia es que una asamblea, una reunión. Una asamblea conformada por ¿quiénes? Por santos, redimidos, creyentes. Me gustó mucho esa definición. ¿Por qué? Porque al final, ¿quiénes son los creyentes? Reconocen al Señor. Pero el creyente es una persona que ¿qué? ¿Qué hace? Que cree, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a examinar este texto que estamos leyendo. Vamos a ir versículo por versículo el día de hoy. Hechos 2 del 40 al 47. Y vamos a empezar mirando los requisitos bíblicos. No lo que yo me estoy inventando, no que la denominación dice, no lo que la tradición dice. Bíblicamente, desde que se fundó la iglesia, ¿cuáles fueron las características que distinguieron a los que formaron parte de la iglesia local? ¿Sale? Para que usted no piense que uno es miembro solamente porque asiste. Forma parte de eso, pero no lo engloba totalmente. Ser miembro no solamente tiene que ver con las ofrendas, ¿verdad? Hay un chiste por ahí que le contaba una hermana. Saludos a nuestra hermana Rosita Arámbula, que nos está viendo desde allá, desde Estados Unidos, desde allá de San Luis. Dios le bendiga, hermana. Platicaba con ella acerca de esto, porque tres pastores se reúnen a platicar, y los tres tenían un problema en común. Tenían sus congregaciones, sus edificios, tenían una plaga, estaban infestados de murciélagos. Y pues estaban platicando acerca de cómo le hicieron, ¿no?, para lidiar con eso. Y uno dijo, no, pues yo los estoy matando a escopetazos. Y el otro dijo, no, pues yo les estoy poniendo comida y trampas para que se envenenen y se mueran. Y el otro dijo, no, están mal, eso no sirve para nada. ¿Qué hiciste, pastor? Dice, los hice miembros de la iglesia, nunca regresaron. ¿Verdad? Mi mentor decía tristemente que a veces hay personas que se dicen miembros de la iglesia, pero solamente van 1 o 2 veces al año. Cuando hay convivio, o cuando es Semana Santa, y eso estoy siendo muy, muy positivo, ¿verdad? Cuando es Navidad, o cuando es Año Nuevo, cuando tiembla, ¿verdad? En las bodas. Me decía mi mentor, el pastor Israel, me decía, mira, a mí nada más me los traen para que los presente, luego para que los bautice, luego para que los case, y luego para que, nada más para el funeral. Y no los veo nunca. Y es algo que nos da risa. Y yo siempre le he dicho, a mí me gusta ocupar el humor, no para hacer comedia, sino me refiero porque hay cosas que son tan amargas que solamente en el humor lo hace tragable, ¿no? Lo hace masticable. Nos reímos, ¿por qué? Pues porque es verdad. Es verdad. Me encantó eso de los hice miembros y ya nunca los vi. Entonces, hay muchas preguntas acerca de esto, porque con el paso del tiempo hemos visto que la historia de la iglesia le ha puesto un cúmulo de recetas acerca de lo que implica ser miembro de una congregación, miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que el texto mismo dice al respecto. Primeramente dijimos que es una asamblea de creyentes, por lo tanto podemos decir que ¿cuál es el primer requisito indispensable para ser miembro de la iglesia? Ser creyente, ¿verdad? Ahora, ¿yo cómo manifiesto que soy creyente? Vamos al texto, ¿le parece?
Hechos capítulo 2, versículo 40. Vamos a recordar un poquito del contexto, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles está escrito por la pluma de Lucas, el médico, uno de los compañeros misioneros de Pablo, ¿verdad? Lucas es el mismo que también escribe el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Por eso vamos a ver incluso la dedicatoria en el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver la misma dedicatoria a Teófilo, ¿va? Entonces usted es muy importante que sepa que Hechos está escrito por Lucas, compañero de Pablo, médico, ¿verdad? Lucas pues fue creyente del Señor y él nos va a relatar a través de esta libro de historia de la iglesia los primeros 30 años del caminar de la iglesia. Y Hechos de los Apóstoles va a comenzar hablándonos primero de la ascensión del Señor, después de la decisión que toman los apóstoles de sustituir el lugar de Judas dentro del cuerpo apostólico. Y vamos a entrar nosotros al capítulo 2, donde vamos a ver la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pentecostés para nosotros representa no una denominación. Pentecostés representa un día dentro del calendario hebreo, que era el día de las cosechas, donde se presentaban las primicias de la cosecha. Irónicamente, bueno, no irónicamente, más bien simbólicamente, muy interesante, en el día de la cosecha, es decir, en el día en el que se presentaba lo primero y lo mejor de las cosechas, es en el día en el que el Señor determina enviar a su Espíritu para llenar el corazón y la vida de su iglesia. A partir de aquí vamos a ver que el Espíritu Santo jamás se va a ir de la iglesia, jamás se va a ir de la vida de los creyentes. Antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, ¿verdad? Se retiraba. Pero aquí vamos a ver que el Espíritu Santo ya se queda con la iglesia. Y esta manifestación que vamos a ver en Pentecostés, de todos aquellos que estaban reunidos, es una manifestación a través de las lenguas, a través de las glosas o la glosolalia, que tiene que ver con hablar en lenguas. Pero hablar en lenguas no estamos hablando de que era algo incomprensible, sino todo lo contrario. Todo lo que ellos hablaron era comprensible porque todos los que eran extranjeros entendían en su idioma natal de qué es lo que estaban hablando. Posteriormente de este suceso, se viene un hecho en el cual Pedro, aquel Pedro que negó al Señor, aquel Pedro que dijo, no, yo te voy a seguir hasta el final, se levanta en medio de esa reunión y predica su primer sermón. El primer sermón de la iglesia es predicado por el apóstol Pedro. Y es un sermón tan potente y tan rico y tan lleno de las escrituras, tan cristológico. Vamos a ver que es un sermón tan lleno de Dios, ¿verdad? Que vamos a ver la respuesta de la multitud que estaba ahí reunida. Y en el versículo 40 dice, con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué les decía? Sed salvos de esta perversa generación. Es decir, Él les llamó principalmente a salvación. Ahora, dijimos nosotros que es una asamblea ¿de qué? De creyentes, ¿verdad? Entonces, podemos decir que, ¿cómo es salvo? ¿Cómo nosotros podemos adquirir salvación? Así de manera sencilla y concreta. No todos. Eso es algo que usted debería de saber. ¿Por gracia nada más, entonces? Bueno, creyendo. Reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y aceptarlo y reconocerlo. Pero ¿cómo lo voy a reconocer? ¿Yo cómo voy a reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador? Eso está bien, pero ¿cómo nosotros, insisto, la pregunta es, ¿cómo somos salvos? Por eso vamos a ir a elementos básicos de la doctrina. Decimos que nosotros para ser miembros, primeramente necesitamos ser creyentes. Pero el creyente, pues antes que el creyente tiene que ser salvo, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se es salvo? Por la fe, ¿ok? ¿Qué más? ¿Nadie lo sabe? Confesar con nuestra boca ¿Confesar qué? que Jesús es el Señor. Primeramente, excelente. O sea, ¿yo cómo puedo confesar? Recordemos esto, o sea, debemos de confesar que somos pecadores. Ah, sí. Porque tú no puedes arrepentirte si no tienes una conciencia de pecado.
La salvación empieza cuando tú eres consciente de tu pecado. Observe, por favor, le dejo de tarea, chútese Hechos capítulo 12, el primer sermón de Pedro, y va a ver que es un sermón que hoy en día no lo aguantarían. Literalmente les dijo, ustedes mataron al Señor. Sí. Ustedes mataron al autor de la vida. Así es. Ustedes mataron a su Mesías. Y ellos estaban tan compungidos de corazón que dijeron, varones, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos fueron confrontados primeramente con su pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el individuo? El individuo, el pecador, adquiere por medio de la predicación de la palabra. ¿Por qué por medio de la predicación de la palabra? Porque O sea, para ser salvos se necesita la predicación de la palabra. sí, tenemos que tener... ¿Podríamos ser salvos sin la predicación de la palabra? No, ¿Por qué no? porque tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Claro, ¿verdad? El texto es muy claro. Romanos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muy importante, nosotros para poder ser salvos, solamente podemos ser salvos por medio de la predicación de la palabra. No por medio de que tú repitas una oración que no tienes entendimiento, no por medio de que tú pases al frente y levantes la mano, no por medio de que tú levantes una tarjetita. Observa, insisto, no me creas a mí, observa el modelo apostólico. En el momento en el que tú veas a los apóstoles pidiéndole a la audiencia que pase al frente, que repita una oración, repite después de mí, o que repita las 4 leyes espirituales, mira, yo me callo. Pero cuando los apóstoles predicaron el evangelio, predicaron a Cristo, confrontaron con pecado, y los pecadores vinieron a Cristo. Porque creyeron. Claro. Entonces no puede haber salvación sin la predicación de la palabra. Mencionabas algo hace un momento, May. Por la gracia de Dios, definitivamente. Porque no es por nosotros, sino son por los méritos de Dios, de Cristo. Somos llamados a una nueva vida espiritual para experimentar ¿qué? Arrepentimiento de nuestros pecados y fe para confiar totalmente en la justicia de Cristo. Tú necesitas arrepentirte. El arrepentimiento, lo hemos visto en la serie que estuvimos viendo, es la metanoia, el cambio de camino, el dolor santo por tus pecados. Y necesitas fe para confiar en la justicia de Cristo. No en tus obras, no en tus justicias, no en que tú eres suficientemente bueno. Nosotros abandonamos toda confianza en nosotros y la depositamos en Cristo. Solamente así podemos ser salvos. Una persona no creyente, una persona que no se ha arrepentido, ¿puede formar parte de la iglesia? No. ¿Por qué no? Bueno, puede asistir, pero no es salvo. O sea, puede reunirse. ¿Me explico? Y animamos a que se reúnan. Pero la cuestión aquí es importante. No forma parte espiritualmente de esa iglesia universal. ¿Me explico? Puede sentarse con la iglesia local, pero no forma parte de la iglesia espiritual, de la iglesia invisible, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Pues porque no ha habido una transformación, no ha habido un cambio. No ha habido un nuevo nacimiento. Nosotros en nuestro material que estamos viendo, página 59, Colosenses 3:15, si alguien lo puede leer, me puede decir qué somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Colosenses 3:15. A ver, esgrima bíblico, para que se me despejen, que no se duerman. Vamos a usar hoy la Biblia bastante, ¿eh? Colosenses 3:15, ¿ya lo tienes? Amén. Léelo, ya lo tienes. ¿Qué dice? La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Que dice que fuimos nosotros, ¿qué? Llamados en un solo cuerpo. La palabra aquí en el griego, kalei o kalos, tiene que ver con ser llamado. Es decir, tú no eres un invitado. Tú no eres un voluntario, tú no formas parte de la iglesia de Cristo porque tú quisiste, sino tú fuiste llamado a formar parte. Esto es algo muy importante que nos debe quedar claro. Nosotros fuimos llamados a formar parte de la iglesia de Cristo.
Tú no estás en la iglesia porque eres muy bueno, porque eres muy espiritual, porque tú quisiste. Estás aquí porque Dios te trajo, porque Él te injertó, ¿verdad? Te injertó a la vid, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12:13? Un versículo muy importante y que vamos a ver con más detalle probablemente en la próxima lección. ¿Primera qué? 1 Corintios 12:13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. No. 1 Corintios 12:13. Capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Dice que por un solo espíritu, Fuimos llamados por un solo espíritu, fuimos todos ¿qué? bautizados. Lo voy a mencionar más adelante cuando hablemos acerca de esto, pero esto es un versículo clave. ¿Ha usted escuchado de la gente que dice que necesitamos el bautismo en el Espíritu? Que usted necesita tener una experiencia espiritual, extrasensorial, después de ser salvo. El texto ahí es muy claro, dice que con un solo espíritu hemos sido ¿qué? Todos bautizados. En ningún momento vas a ver un llamado a un segundo bautismo, porque en el momento de la salvación tú ya eres bautizado espiritualmente, tú ya eres, la palabra bautizar en el griego, baptizo, significa sumergirse. Entonces cuando tú has creído en Cristo, el Espíritu Santo te está sumergiendo en un solo espíritu, porque no hay dos, no hay tres, solamente hay un espíritu. Esta tiranía que a veces existe en ciertos círculos de ciertas denominaciones de es que yo soy más espiritual porque yo recibí bautismo del Espíritu y tú no. Tú necesitas recibir esto que yo he recibido y tú no lo has recibido. Si yo soy creyente, yo ya recibí el Espíritu Santo. Fin de la historia. No hay segundas clases y primeras clases de cristianos. Sáquense esa arena de la cabeza. En un solo espíritu hemos sido todos bautizados. Todo creyente que ha confiado en Cristo para su salvación y se ha arrepentido de sus pecados ha recibido el mismo espíritu. No hay más, no hay menos. ¿Me explico? Sí, amén. Ahí les estoy dando evidencia bíblica al respecto. Y de hecho ese versículo es muy importante, ese capítulo 12, porque va a hablar acerca de los dones espirituales. En el siguiente capítulo, en el capítulo 13, va a hablar acerca de la necesidad del amor, ¿verdad? Va a decir, yo les muestro un camino más excelente. Y va a hablar acerca de las excelencias del amor ágape. Y en el capítulo 14 va a hablar acerca de la controversia y el desorden que había acerca de las lenguas, ¿verdad? Por eso les decía, aquí cada quien hace lo que quiere. Y aquí tiene que haber orden. Todo debe hacerse con orden y decencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces necesitamos primeramente, ¿qué? Ser salvos, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice el versículo 41? Hechos 2:41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, muy importante, gracias. Dice, los que recibieron su palabra, ¿fueron qué? Bautizados. ¿Fueron qué? Bautizados. Esto es muy importante. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El segundo requisito indispensable para formar parte de la iglesia de Cristo es ser bautizado. Voy a hablar de eso más adelante, probablemente en próximas sesiones. Nada más lo voy a mencionar de manera muy rápida y sucinta. ¿Por qué es importante ser bautizado? Clase, ¿por qué cree? ¿Qué es el bautismo? La aceptación de Cristo, sí, porque creemos en Jesucristo y es una obediencia, ¿no? Es un testimonio público. Exacto, es un testimonio público, ¿verdad? Nuevamente, vuelvo a repetir, el bautismo, voy a dar un pequeño contexto. Nosotros vamos a ver la evidencia del bautismo solamente en el Nuevo Testamento. Usted no va a ver evidencia del bautismo en el Antiguo Testamento. Lo único que se podría relacionar aproximadamente con el bautismo en el Antiguo Testamento son los lavados rituales que hacían los sacerdotes cuando se acercaban a la presencia del Señor. Constantemente ellos tenían que estarse lavando, purificando con agua.
El agua, vamos a recordar que es un símbolo del Espíritu Santo que tiene que ver con la pureza, con la limpieza, ¿verdad? Pero vamos a recordar aquí, vamos a entrar al Nuevo Testamento, usted va conmigo en el texto bíblico, y va a recordar que quién es la primera persona que vamos a ver en el Nuevo Testamento que ejercitaba esta práctica del bautismo. ¿Quién lo hacía? Juan, de hecho se le apodaba el Bautista, ¿verdad? Porque él ejercitaba con su predicación, él llamaba al arrepentimiento y los bautizaba. La palabra en griego para bautizar nuevamente es sumergir. Hay 3 tipos de formas de bautismo. El bautismo por aspersión, el bautismo por afusión y el bautismo por inmersión. ¿Ok? El bautismo por afusión, pues es que te echen agua, el bautismo es que te salpiquen agua o que te sumerjan en agua, ¿verdad? Pero el elemento bíblico que nosotros vemos a través de todo el Nuevo Testamento es el bautismo por inmersión. Es el que más tiene fundamento bíblico, ¿verdad? No quiere decir que los otros estén mal, sino pues es el que tiene más evidencia bíblica. El bautismo, ¿qué representa? ¿Qué simboliza? Romanos capítulo 6 nos dice que el bautismo representa nuestra muerte al mundo, nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo, ¿verdad? Dice que nosotros hemos sido bautizados en Cristo. No, nosotros ya hemos muerto a todo lo que tiene que ver con el pecado, con el mundo, y ahora estamos vivos para Cristo. Ahora, mi hermana mencionaba, mi hermana mencionaba que es un testimonio público de nuestra fe. ¿Por qué se necesita un testimonio público de nuestra fe? No todos. Recordemos, esto es muy importante. El bautismo representa una señal externa de un hecho interno. Representa simbólica y externamente algo que ya sucedió en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué sucedió? Que ya hemos muerto al pecado, que hemos hecho un compromiso con Cristo. El creyente verdadero se compromete con Cristo. Cuando alguien realmente está involucrado con alguien, se compromete. Cuando tú realmente amas a alguien, hombre o mujer, te comprometes. Cuando tú estás verdaderamente involucrado con un proyecto, con un trabajo, te comprometes, firmas el contrato, ¿verdad? Con Cristo no puedes estar en un pie adentro y un pie afuera, ¿verdad? El bautismo representa un compromiso, es una señal externa de un hecho interno, la muerte al pecado y al mundo, el nuevo nacimiento por el Espíritu para una nueva vida en Jesucristo. El bautismo es un testimonio personal, porque ¿qué pasa si nadie te ve? No, pero tú lo estás haciendo para reafirmarte a ti mismo que eres cristiano ya, que ya no puedes volver atrás. Pero también es un testimonio público. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a todos los que te rodean, a tu prójimo, le estás diciendo, yo soy cristiano, ya no pertenezco, ya no estoy en el mismo rubro. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Me explico? Este segundo elemento es muy importante, el bautismo. Ahora, ¿debería de formar parte de la iglesia alguien no bautizado? Sí. ¿Por qué sí? ¿Alguien opina diferente? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué sí? Porque se va aprendiendo o se va estudiando la palabra, él va a aceptarlo, él va Va a ser deseado que sea bautizado. Porque así Conforme vaya entra- conocimiento, ¿no? Así entramos todos. ¿Va a comprometerse a matar la carne para vivir en el espíritu? ¿Cuánto conocimiento necesita una persona para bautizarse? No es el conocimiento, No es es la aceptación, Sí. el amor a él. Ok. O sea, yo quiero que ustedes lleguen a esas conclusiones, o sea, yo los escucho, ¿no? Pero el punto es este, ok. No me bautizo porque me hace falta entendimiento, conocimiento. Vuelvo al punto. Arrepentirse primero de sus pecados. Ok. Entonces, yo le diría a esa persona, bueno, si ya has escuchado, pues arrepiéntete ya, ¿no? Sí, pero no se va uno a bautizar y arrepentirse para seguir en lo mismo en el mundo y en la carne. Claro, pero esa es una cuestión muy importante. Entonces, no ha habido un verdadero arrepentimiento.
¿Me explico? Porque si todavía voy a seguir pecando, vas a seguir pecando. ¿Me explico? Pero aquí no estamos hablando de si el bautismo me va a hacer perfecto o me va a hacer mejor persona. De ninguna manera el bautismo, nuevamente les quiero aclarar algo, el bautismo no salva, ¿eh? De ninguna manera vayan a pensar que el bautismo salva a nadie, ¿eh? El bautismo solamente es una señal de que ya eres salvo. ¿Me explico? Ahora. Pero el bautismo es un compromiso. Claro. Un compromiso. Yo creo que por eso mucha gente no se bautiza luego. Porque te tiene que comprometer a ser mejor. Yo le voy a decir algo por qué la gente no se bautiza. Porque le tiene miedo al compromiso. Ah, sí. Porque les gusta seguir teniendo la puerta abierta. O a defraudar. Claro, pero vuelvo al punto. Ese es el punto que creo que no se les ha enseñado un evangelio correcto. Una persona que realmente ha escuchado el verdadero evangelio, por ejemplo, tú ves el testimonio con Felipe y el etíope. Es lo que le iba a decir. Como el etíope fue bautizado. A ver, platícanos acerca de eso. Antes de bautizarse, él escuchó la palabra. Él le dijo, pero ¿quién me puede enseñar esto que estoy diciendo? ¿Cuántos años necesitó de curso de teología? ¿Necesitó congregarse? ¿Cuánto tiempo? Fue en el ¿Qué camino, necesitó? Nada más. En el camino. Y creyó. ¿Cuál es el requisito esencial para ser bautizado? ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasó con el etíope? ¿Sabemos algo acerca del etíope? No. ¿Por qué? Porque eso no nos toca a nosotros saberlo. ¿Me explico? Pero hubo algo. Ahora, él, nuevamente, recordemos el texto, ¿no? Porque Felipe es llevado por el Espíritu, ¿verdad? Y se encuentra en esas casualidades divinas, ¿verdad? En esas diosidencias, se encuentra con este funcionario de Candace, es decir, de una tierra de África. Él era un embajador, ¿verdad? Probablemente estaremos hablando de que era un hombre de color, probablemente, pero era un hombre que se decía que era creyente. Creyente del judaísmo. Dice que incluso estaba leyendo un texto de Isaías 53, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice, pues, ¿y entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Verdad? Entonces es importante para que haya salvación, pues que haya una correcta enseñanza acerca de la fe. Ahora, vamos a ver qué dice, bueno, aquí hay agua, ¿no? Seguramente no sabemos qué tipo de charla tuvieron Felipe y el etíope, pero lo que sí sabemos es que llega un momento en el que dice, oye, pues aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora, nuevamente vamos a ver de quién salió ese asunto, de quién salió la iniciativa. ¿De quién salió la iniciativa de ser bautizado? De él mismo. ¿De quién? Del etíope. Claro. Porque él iba leyendo la palabra. O sea, él quería obtener un compromiso con Cristo. ¿Me explico? Cuando una persona no se bautiza es porque no quiere tener un compromiso con Cristo. Así de simple y de sencillo. O sea, ¿te bautizas o no te bautizas? No es por el hecho de remojarte, porque también esa es una cuestión que creo que por ahí vamos también. Mi mentor decía, hay mucho diablo remojado. ¿Verdad? Hay mucha gente que pues nada más se remoja como tepetongo, ¿verdad? Y pues ya. Pues hay gente que me ha dicho barbaridad y media que yo bauticé. ¿Me explico? Pero yo los llamé, ¿me explico? A la fe. Si ellos no fueron sinceros, ¿tú crees que la culpa es mía? Y otro también, Pablo. Cuando le da la vista, se bautízame. Y lo bautiza en este momento. Ahora, no rapidez, fíjense, esto es muy importante. Rapidez no quiere decir sinceridad, ni tampoco dilatarse significa que estás plenamente consciente, ¿eh? No sé si me estoy explicando. O sea, es una cuestión en la cual cada uno... ¿Cuántos de aquí son bautizados? Amén. Es importante que ustedes reflexionen acerca de eso. O sea, ¿cuál fue mi dinámica? ¿Qué fue lo que... O sea, ¿yo por qué me bauticé? ¿Porque me presionaron? ¿Me bauticé porque hubo bautizos y no me quería quedar fuera? ¿Por qué me bauticé? Esa es una cuestión que no quiero hacer sentir mal a nadie, ustedes lo saben, pero quiero que reflexionen acerca del por qué hacemos las cosas que hacemos. No voy a profundizar en eso porque nos llevaría más tiempo del que disponemos, pero la realidad es esta. El bautismo es esencial, no por el ritual, sino por lo que representa. Representa el compromiso del cristiano con Cristo y con su iglesia.
Eso es lo que representa. Por eso es un requisito indispensable. De hecho, incluso algunas denominaciones no permiten que la gente participe de la cena del Señor si no está bautizada. ¿Sale? Aunque no hay una estipulación bíblica. Ahí sí ya. Yo, por ejemplo, yo no pongo, yo al menos cuando he impartido la cena del Señor lo he dejado claramente estipulado. Si usted no es bautizado, yo no le prohíbo, pero sí le advierto a la luz del texto bíblico de 1 Corintios 11 que discierna lo que está tomando. Ya si usted lo toma sin conciencia, la responsabilidad es suya. ¿Verdad? Pero no hay un requisito de si no es bautizado no puede tomar la cena del Señor. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. ¿Dudas, preguntas? Si no pregunta... échale, eso me encanta. Bueno, también, un bautismo también puede ser, hay una ligera línea entre un emocionalismo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo puedo ir y en ese momento, lo que esté viviendo, de todo, digo, sí me bautizo. Pero como bien dice, tampoco recibimos una doctrina así donde nos dice, sí, pero esto pasa si haces esto y esto o esto. A veces, muchas veces, solo es un mini cursito en donde nos hablan bonito y dan la idea central que es Cristo, te acepto y ahora pasen al bautisterio. En mis tiempos, ¿sabes lo que hacían? Te encerraban en la oficina del pastor, te daban una embarrada y medio de doctrina. ¿Sí lo crees? Sí, amén. Ok, pásale, órale, con tu toallita. No, pasa y vístete, pero yo digo que también hay esa ligera línea que es el emocionalismo. Yo creo que debe haber un equilibrio, ¿estás de acuerdo? O sea, tiene que haber un equilibrio. Sí, en todo, ¿no? No nada más en el bautismo. O sea, no porque bautices mucha gente significa, iglesia. No por el hecho de que bauticemos 3,000 personas significa necesariamente que todos ellos realmente entendieron el mensaje. Nosotros no podemos garantizar eso, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero a lo que voy es a esto, el bautismo debería de ser un deseo personal del creyente. Yo no debería manipular o coaccionar a alguien para que se bautice, solamente para aumentar los números de mi membresía. ¿Sí me estoy explicando? Y yo sé, y ustedes no me van a dejar mentir, hay muchas congregaciones que bautizan como deporte, ¿eh? Sí. Hacen un deporte de, no, cada semana tenemos bautizos. Y una remojadera. Felicidades, yo digo, bueno, ¿cuántos de esos realmente son salvos? ¿Cuántos de esos realmente conocen el Evangelio? Y ahí tiene el compromiso. ¿Me explico? Por eso sí entiendo la cuestión de dar un tiempo previo de enseñanza bíblica, enseñanza del Evangelio, y también ¿realmente hay un compromiso? O sea, tiene que haber un cuidado de la iglesia acerca de a quiénes se están adhiriendo al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque si no, entonces, pues tenemos ahí lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Y el problema es ese. ¿Saben cuál es el problema? Que tenemos un montón de gente que se dice salva porque repitió una oración, porque participó de una emoción, se bautizó porque simplemente participó del acto de remojarse, se creen cristianos, pero realmente no han nacido de nuevo. Su vida, su carácter, su testimonio lo refleja. No han nacido de nuevo. Aguas. Esto es una advertencia para nosotros y es una advertencia para toda la iglesia de Cristo de que dejemos de confiar en Dios. Mucho no significa verdadero. ¿Me explico? Entonces creo que ahí tenemos que reflexionar al respecto. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, vamos a seguirle. A ver, échale. ¿Por qué en algunas iglesias Dame luz, ¿no? Tantito porque... Por favor, si eres tan amable, gracias. les dicen que se tienen que volver a bautizar, aunque por ejemplo nosotros ya somos bautizados, vuelven otra vez a hacer la invitación y que se tienen que volver a bautizar cuantas veces sean necesarias? Bíblicamente, ¿cómo sostienes eso? Ahora, vuelvo a insistir. Yo creo, por la misma observancia bíblica, Juan el Bautista los llamaba al arrepentimiento y al bautismo del arrepentimiento, pero no los obligaba. ¿A qué me refiero con esto?
Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que vienen del catolicismo y fueron bautizadas de niños? Yo lo dejaría a su determinación. ¿A qué me refiero con esto? Un niño, ¿qué conciencia tiene acerca de su pecaminosidad o del evangelio? No la tiene. Yo exhortaría, o sea, no puedo obligar, pero sí diría, lo recomendable es que te bautices. ¿Sale? Ahora, hay denominaciones cristianas, evangélicas, que bautizan niños. Por ejemplo, nuestros hermanos presbiterianos son partidarios de lo que se conoce como el paidobautismo. El paidobautismo es el bautismo de infantes. Y tienen toda una teología, la verdad, bastante sólida, que defiende este elemento del por qué bautizan niños, ¿no? No voy a explicarlo porque me lleva más tiempo del que dispongo. Pero la realidad es esta. Dicen, bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo nada más así para que te rasgues las vestiduras. Mi esposa la bautizaron de niña. Y obviamente yo cuando la conocí dije así como, yo te amo, ya lo sabes. Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Debería yo obligarla a que se bautice nuevamente? Yo no. Ella tendría que tomar esa decisión, yo no. Ahora, yo creo que eso de bautizarse cuantas veces quieran, se me hace ya que eso ya como que ya lo agarran como de juego, ¿no? O sea, me bautizo y me bautizo y me bautizo y me bautizo y me bautizo. No. Por ejemplo, mis hijos fueron bautizados a 19 años. Los bautizaron en la iglesia donde nacimos. ¿En el Señor? Ajá. Y ahora mi hija me dice, ¿nos pueden bautizar otra vez? Claro. Pero ya es usted. Quizás, ahora, y esa ahí es la parte donde tendría que haber una enseñanza pastoral de decir, oye, a ver, ¿por qué te quieres volver a bautizar? O sea, ¿porque quieres volver a vivir la emoción de ese día? ¿O porque realmente estás consciente de que no fuiste honesto en esa ocasión? Es que eso puede ser. Ahí es donde tendríamos que ejercer discernimiento de iglesia o pastoral. Bueno, yo pienso lo que dice mi hermana, que le dicen que se tiene que volver a bautizar. Es que ya es de uno mismo. Sí. O sea, uno mismo sabe el día que se bautizó, si en realidad fue por uno mismo, o fue por compromiso de la iglesia, o por sentir bonito, o porque... Ahora, ¿qué es lo que demandaría? Por ejemplo, se los voy a poner así, ustedes son los ministros de la iglesia, ¿no? Viene una persona con ustedes con esa situación, ¿me explico? Sí. Al final de cuentas, tú como pastor, o tú como ministro, tú tienes que conocer, o darte a la tarea de ver qué es lo que está pasando en esa vida, para tú poder guiarlo y orientarlo en una consejería prudente. Si realmente lo ves que es por emoción, yo no lo recomendaría. Si realmente hay ejercicio de introspección y de contrición de pecado, lo permitiría, pero con mucha cautela. Porque si no se burlan del sacramento. Así es. ¿Sale? Entonces creo que ahí básicamente lo manejaríamos. ¿Sale? Entonces otro requisito fundamental, vamos al texto, versículo 42, ¿quién lo lee? Hechos capítulo 2, en el texto que estamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces se nos dice que los primeros creyentes, los que se añadieron a la iglesia, fueron bautizados. ¿Y qué hacían? Perseveraban En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina. Ahora, vamos a ir viendo este versículo poco a poco, ¿sale? Dice, perseveraban, nota por favor que está hablando de, en tercera persona del plural, ¿verdad? Está hablando de varias personas, más de dos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo quisiera hacer una pequeña mirada acerca de esa frase. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Eso qué significa? Perseverar. ¿Qué es perseverar? Ser constante. Ser constante, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, asistir. Pues implica una disciplina, ¿verdad? Implica había un interés, una iniciativa, ¿verdad? ¿Perseveraban en qué? En la doctrina, ¿verdad? ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza, ¿verdad? La palabra doctrina significa enseñanza, ¿verdad?
¿En la enseñanza de quién? Porque hay una buena doctrina, una mala doctrina, una doctrina de Cristo, una doctrina falsa, una doctrina apóstata. ¿En qué doctrina estaban ellos involucrados? ¿Verdad? Esto es muy importante. El miembro del cuerpo de Cristo, primero y antes que nada debe de ser, a partir de su salvación en adelante, un discípulo. Es decir, alguien que sigue la doctrina de Cristo. Por eso los 12 se llamaban, los llamaban los discípulos y le llamaban a él maestro, porque estaban escuchando la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Ahora, todo cristiano, todo miembro de la iglesia, no solamente debe de recibir un cursito y ya, para hacer, o sea, el discipulado no solamente es un curso, el discipulado es una forma de vida del creyente. Es decir, el discípulo es alguien que se somete a la enseñanza de su maestro. Yo no puedo agarrar y decir, esto sí me gusta de la doctrina y esto no me gusta de la doctrina. Esto sí lo voy a escuchar, esto me voy a tapar las orejas. Esto lo voy a quitar y esto lo voy a manosear. No. ¿Eso qué significa? Cuando tú te sometes a la doctrina o al discipulado, ¿eso qué implica? Compromiso, sí, pero me refiero a que tú vas a aceptar ¿qué? Toda la doctrina, toda la enseñanza. Es decir, si yo me meto a estudiar medicina es porque yo me voy a comprometer a echarme todas las materias, ¿me explico? Sí, amén. Yo no me puedo saltar, es que esta no me gusta. No, todas te las tienes que tomar. Porque tú elegiste esa carrera. Tú elegiste la carrera del cristiano. Y la carrera del cristiano tú no te puedes saltar materias. Es que a mí no me gusta sufrir. No, entonces no te toca a ti ser cristiano. Escoge otra carrera. ¿No? ¿Me explico? Entonces, en este sentido, el discipulado conlleva perseverancia en la doctrina. Cabe mencionar, insisto, el discipulado no es un curso teológico o una clase teórica solamente. Hay muchas comunidades de fe que tienen cursos de discipulado, ¿verdad? Dicen, es que vamos a tomar discipulado. Ah, qué padre, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Discipulado 4, el imperio regresa, ¿no? No, o sea, me explico, o sea, no, el imperio contraataca, ¿no? Es que estoy viendo Star Wars, perdón. A lo que me refiero con esto es a que, o sea, no son niveles de cursos. El discipulado no es, o sea, no está mal que te den cursos de discipulado, pero el discipulado no solamente es aprenderte versículos y citas y cosas teóricas. ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén. El discipulado implica una aplicación de la doctrina. Porque ¿sabe cuál es el problema que estamos enfrentando el día de hoy? Personas que saben mucha doctrina, pero no la viven y no la aplican. Lo que tú vas a ver en el ejercicio del Señor Jesucristo es que en 3 años con sus discípulos, no solamente Él los encerraba en una aula, se sentaban en un pupitre y tomaban notas y tomaban notas y tomaban notas. No. ¿Qué es lo que hacían ellos? Practicaban. ¿Me explico? Les decía, ok, ya me vieron cómo lo hice, ahora lo van a hacer ustedes. Ya les acabo de dar el spoiler alert. ¿Ya me vieron cómo? ¿Ya me viste cómo lo estoy haciendo, Memo? Sí. Ya te la acabo de dejar ahí, ¿eh? Así es. Tú lo vas a tener que hacer en algún momento. Así ¿Me es. explico? Sí. La enseñanza de Cristo es así. Eso es discipulado. Observa cómo lo hago, lo vas a hacer tú. Así de simple. Porque el discipulado implica enseñanza teórica, sí, de conocimiento, y también una enseñanza práctica, ¿verdad? Si no, pues no es discipulado. Ahora, el discipulado se aplica de una manera cotidiana, personal, práctica. ¿Eso qué significa? ¿Que solamente se aplica en la iglesia? No, Todos los días. en todos lados. ¿Practicamos nuestro discipulado todos los días de manera cotidiana, personal y práctica? No. Tenemos que dedicarle a Dios aunque sea 1 hora. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? 1 hora no pudieron velar conmigo. No nos dice 24 horas, 12 horas, 1 hora. Entonces hay que dedicarle a Dios. Hay un esfuercito, ¿no? ¿Verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta, y esto es muy interesante, el Señor Jesús no pidió a sus discípulos algo que Él no haya hecho.
Eso es discipulado. Yo no te voy a pedir algo que yo no esté haciendo. Y ahí se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes. ¿Me explicó? Sí, es que solamente sí. Entonces, en ese aspecto, y ahí yo creo que todos aquellos que somos cristianos, porque déjeme decirle esto, todo cristiano debe de ser un discípulo, pero todo cristiano debe de discipular a alguien. Todo cristiano debe enseñarse a sí mismo a perseverar en la doctrina y debe enseñarle a otros cómo perseverar en la doctrina. Pero tú no le puedes enseñar a alguien cómo perseverar en la doctrina si tú no perseveras en la doctrina. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, amén. Claro, pues sí, ciertamente, ¿verdad? Ahí nos ponemos en aprietos, ¿verdad? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿En qué consistía específicamente la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué es importante la doctrina de los apóstoles? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Vamos a leerlo rápidamente. Muy importante que usted sepa esto. Esto sí es teología, ¿eh? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Te das cuenta? ¿Estás conmigo en el texto? 1 Corintios 3. ¿Sale? Porque Pablo, ¿quién está escribiendo aquí? El apóstol Pablo. Y fíjate lo que está diciendo. Porque primeramente os he enseñado lo que yo me inventé. Les he enseñado lo que yo estudié. Les he enseñado lo que ¿qué? Lo que yo recibí. ¿Qué es lo que Pablo recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una declaración teológica y doctrinal. Cristo murió por nuestros pecados. Carlos H. Spurgeon dice, mi teología se resume a 4 palabras. Cristo murió por mí. Amén. En eso hay una bomba teológica. Esto es una enseñanza doctrinal. Incluso es una enseñanza confesional. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Esos son los verdaderos apóstoles. Porque ahí estuvieron y vieron todo. Claro. No los de hoy. Y vamos a hablar de ese, vamos a hablar. Los de hoy no vieron nada. Aguánteme esa salsita, no me la destape todavía. No me la destape todavía. Eso, ¿no? Porque no vieron. Claro. Ahora, en este sentido, Pablo comparte lo que recibió. ¿Me explico? O sea, los apóstoles estaban hablando de algo que ellos recibieron de Cristo. Ellos fueron discipulados por Cristo. Por eso ellos mismos pueden dar una enseñanza acerca de Cristo, porque ellos caminaron con Cristo y fueron transformados por Cristo. El Evangelio, básicamente el Evangelio está en esa declaración. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Amén. Así. Cristo vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Esa es la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que él enseñó y los apóstoles enseñaron. Como dice mi hermano, esos sí son verdaderos apóstoles. En ningún momento vamos a ver a Pablo, pacte con $50, decrete y todos esos chismes que se avientan estos sujetos. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. El apóstol Pablo da una enseñanza. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Mis amados, ya estamos en la lección 9. Ustedes a estas alturas ya tienen que seguirme el paso. ¿Sale? Filipenses 2, del 5 al 11. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? El apóstol da una enseñanza práctica acerca de la humildad, poniendo el ejemplo de Cristo. Este pasaje se conoce teológicamente como el himno de la kenosis, el himno del vaciamiento.
Es decir, que nos va a hablar acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Observe el texto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice el texto? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que está enseñando? Que Cristo, nuevamente, si tú te das cuenta, es lo mismo que dijo en 1 Corintios 15, pero lo está desglosando a través de este himno. Se cree que esto era un himno de la iglesia primitiva. ¿Sale? Hablando acerca de qué hizo Cristo. Cristo se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y por esa razón Dios le exaltó hasta lo sumo. Si te das cuenta, va apareciendo como que va descendiendo el Señor y va repuntando hasta los cielos. Amén. ¿Me explico? Esa es la doctrina de los apóstoles. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Esta se conoce como el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Hay por ahí una serie de los 3:16 de la Biblia, luego se los platico. E indiscutiblemente, voy a leer un poquito más atrás. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, es decir, no hay discusión, grande es el misterio de la piedad. Escuche esto también era un cántico, era un himno, era un credo de la iglesia primitiva. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. ¿Te das cuenta que está hablando exactamente de lo mismo? De la humillación de Cristo y de la exaltación de Cristo. ¿Ok? Último texto. Segunda carta de Juan, capítulo 9, versículo 11. ¿Ya se aburrió? No. ¿Segunda de Juan qué? Segunda carta de Juan, versículo 9, versículo del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, ¿en la doctrina de quién? De Cristo. No tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuál era la seriedad de la iglesia primitiva con la doctrina? Bastante. Entonces, la doctrina de los apóstoles, pues estamos hablando acerca de la humillación y la exaltación de Cristo, ¿verdad? Otro elemento, vamos a ver un último punto acerca de los requisitos para ser miembro de la iglesia. Versículo 43, ¿qué dice el texto? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál cree que es el cuarto requisito para ser miembro de la iglesia? Clase. El temor de Dios. Mis amados, el cristiano goza de libertad en Cristo. Amén. Amén. Para amar y servir. Pero esa libertad no significa que el creyente o el miembro de la iglesia pueda hacer lo que quiera
o pueda comportarse como le venga en gana, de una manera inapropiada, irrespetuosa o irreverente. ¿Qué significa que sobrevino temor a toda persona? ¿Los creyentes acaso estaban atemorizados, temblando al congregarse? Sí y no. La palabra ocupada aquí en el griego para temor es phobos, que quiere decir asombro, reverencia. Incluso el texto puede darnos para terror o miedo. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para temor es yira y nos habla de respeto, conciencia profunda acerca de la persona de Dios. No sé ustedes, pero yo creo que una de las doctrinas que más necesitan desempolvarse en el armario de doctrinas que no queremos escuchar es la doctrina del temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, ¿qué nos dice? Ese se lo debe saber, ese se lo indica. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Dios. Me parece muy interesante que usted ve que después de la predicación de Pablo se arrepienten, se bautizan, perseveran en la doctrina, en la comunión, en el pan, en las oraciones, y sobre el temor a toda persona. Como que uno lo corta, lo separa, no lo deja juntito. Y recuerde que antes el texto no estaba dividido con capítulos o versículos, estaba todo juntito, ¿verdad? El temor, mis amados, de Dios es algo que normalmente no deseamos experimentar, pero es esencial y sumamente necesario para recordarnos quiénes somos nosotros, pero sobre todo recordarnos quién es Dios. Si tuviéramos temor de Dios, si la iglesia tuviera temor de Dios, ¿se comportaría como se comporta? No. ¿Predicaría como predica? No. ¿Haría lo que hace? No. Dios es santo, mis amados. Ya lo vimos en sesiones anteriores hablando acerca de los atributos de Dios. Y su santidad, como hemos visto, es tremenda. Incluso es peligrosa. Éxodo 20 nos habla de la presencia del Señor en el monte que infundía que, ay, queremos todos ir al monte. No, nadie quería pararse ahí. Infundía temor y reverencia. Le decían a Moisés, ve tú, rey. Habla tú. O sea, les daba, imagínate lo que infundía el Señor con su presencia ahí. Nadie quería acercarse. Proverbios nos dice, Proverbios 3:7, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 8:13 nos dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Se da cuenta? El creyente, el miembro de la iglesia, debe tener una conciencia de reverencia y respeto al Señor, que nos aleja, sí, nos restringe, sí, y nos retiene, pero no de Dios, sino de los pasos para desobedecerle, para deshonrarle. El temor de Dios nos ayuda a pensar las cosas un poquito más antes de hacerlas, ¿sí o no? Wesley decía, si el evangelio del amor no los atrae, el evangelio del terror lo hará. ¿Por qué? Porque solamente tú agradeces al Señor por las buenas noticias cuando conoces las malas noticias. Tú amas al Señor cuando sabes y ves la horrendidad de tu pecado y lo que tú mereces por tu pecado. Y es entonces cuando dices, Señor, ¿por qué no me matas? ¿Por qué sigo vivo? Yo debería cada vez que me presento delante de ti caer muerto. Todos nosotros deberíamos caer muertos. Y Dios seguiría siendo justo y santo. Nosotros en nuestro caminar cotidiano deberíamos caminar con temor de Dios. ¿Sale? Porque eso nos va a llevar a sabiduría, es decir, a pensar primeramente qué es lo que quiere Dios para equivocarnos menos. Dice Proverbios 10:27 que el temor de Jehová aumentará los días. Por si quieren vivir largo y tendido. Dice, el temor de Jehová es manantial de la vida. Proverbios 14:27.
Algunas personas podrían pensar que el temor de Dios es algo malo o es algo perjudicial. Yo he escuchado personas decir, no es bueno el temor a Dios. Yo no le temo a Dios. Deberías. Pero estos versículos, por ejemplo, nos hablan de que el temor al Señor nos alarga la vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos alarga la vida? ¿Por qué cree usted que el temor del Señor nos alarga la vida? Para arrepentirnos. Por obediencia. Ok, podría ser para arrepentirnos. ¿Por qué el temor del Señor nos alarga la vida? Porque es manantial de vida. ¿Por qué? Nos ama. Claro, porque nos ama, pero ¿por qué el temor del Señor nos alarga la vida y es manantial de vida? ¿Por qué cree? Porque Echa. se le obedece, porque se está haciendo lo que Él manda. ¿Y eso qué significa? La obediencia te da más vida para que lo sigas haciendo y sigas predicando. Pues sí, ¿no? O sea, si yo sé que la paga del pecado es muerte, pues trato de no pecar pues para no morir, ¿no? O sea, no sé qué tan, no es tan complejo, ¿me explico? O sea, el planteamiento aquí es, le voy a poner un ejemplo y no quiero ofender a nadie. Yo cuando ahorita voy conduciendo, los que conducen no se han dado cuenta que yo veo que luego los chamacos le dan ahora a cualquier adolescente, le dan una moto y no usan casco, van como quieren. Yo digo, estos chamacos no tienen temor de perder la vida. ¿Me explico? Ahora, las personas, quizás estoy hablando muy a la ligera, ¿no? Las personas que quizás no se suben a una moto, no estoy diciendo que sean mejores o superiores, simplemente no se exponen a ese riesgo, ¿me explico? Por lo tanto, podríamos decir que alargan su vida, ¿verdad? Porque no se exponen a ese riesgo. Si lo extrapolamos a nuestra mirada bíblica, ciertamente el temor del Señor nos alarga la vida. ¿Por qué? Porque nos impide exponernos a la muerte espiritual, a la muerte física. ¿Sale? Por esa misma razón, porque en Dios está la vida. Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Note por favor que estoy hablando del temor de ¿quién? En ningún momento estoy hablando del temor al hombre. Isaías 8 del 12 al 13 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Escucha esto, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea a Él vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. El temor de Dios es eso, temor, respeto, reverencia, asombro, ¿pero a quién? A Dios. La Escritura nos enseña a guardarle esto ¿a quién solamente? A Dios. El temor a Dios, fíjate qué padre. El temor a Dios nos libera del temor a los hombres. El temor a Dios nos libera del temor al mundo. El temor a Dios nos libera del qué dirán, del qué va a pasar. El temor a los hombres es una ofensa a Dios. Porque implica que le guardamos más respeto, más reverencia, más obediencia a lo que puedan decir o hacer los hombres. Cuando tú le temes más a los hombres que a Dios, le estás faltando a Dios. Porque le tienes más obediencia y más respeto a lo que dicen los hombres. Escucha lo que dice Lucas 12, del 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis. Estas son palabras del Señor Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo. Después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién, no dice a qué, a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Santo Dios. Me encanta ese versículo. A este temed, o sea, témele a Dios, no a los hombres. ¿Por qué el miembro de la iglesia debe tener temor de Dios? ¿Por qué, mis amados? Por respeto. Claro. Ahora, no sé usted, insisto, y quizás me estoy alargando en este punto, pero creo que es importante porque estoy seguro de que no lo voy a escuchar en otro lado. Hay personas que me han dicho, cristianas, que el temor de Dios ya no aplica para nosotros. Que eso es una cosa del Antiguo Testamento, que no es cosa del Nuevo. ¿Usted cree eso? No.
Le voy a dar evidencias acerca de esto. Dicen que el Nuevo Testamento, pues acá, de este lado del Nuevo Testamento, Dios es puro amor. En la pesca milagrosa, Lucas 5:9, los pescadores experimentaron temor en la pesca milagrosa. Pedro no se quiere acercar al Señor porque tiene temor. En la sanidad del paralítico en Lucas 5, la multitud experimentó temor. Cuando el Señor calmó la tormenta, los discípulos tuvieron temor del Señor. Dijeron, ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? En el monte de la transfiguración del Señor, los discípulos al ver su gloria se postraron con temor. La iglesia naciente, la iglesia primitiva, prosperó gracias al temor reverente al Señor. Hechos capítulo 5 nos habla de una pareja, Ananías y Zafira, que tentaron a Dios y cayeron muertos. Tal impactante suceso, dice en la conclusión del capítulo 5, dice que sobrevino temor a la iglesia y se añadía cada día más a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Eso qué significa? Que el temor de Dios aumentó. Aumentó el testimonio de la iglesia. Cuando Saulo, el temido perseguidor, es derribado por el Señor en el camino a Damasco, la noticia de su conversión, dice Hechos 9:31, que las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor y ¿qué? Y se acrecentaban, o sea, crecían por el temor al Señor. Mis amados, ¿ustedes quieren que la iglesia crezca? Tenemos que aumentar nuestro temor del Señor. Cuando el apóstol Pablo predica en Éfeso, una ciudad sumida en el engaño y en la hechicería, las pruebas que Dios mostró por medio de Pablo produjeron temor en los efesios. Pablo dice que por el temor de Dios persuadimos a los hombres a que vengan a Cristo. Que perfeccionamos nuestra santidad en el temor de Dios. Fíjate, Efesios 5:21, acerca del matrimonio, fíjate. Dice que someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Varón y mujer, Y podría seguir y seguir y seguir acerca del temor de Dios. ¿No será acaso importante que el cuerpo de Cristo recupere el temor de Dios? Que seamos creyentes respetuosos, reverentes a su palabra, obedientes a sus mandamientos, prudentes en nuestra vida como cristianos. Yo creo que sí. Vamos a dejarlo aquí el día de hoy y vamos a ver la próxima semana, vamos a ver cuáles son los demás requisitos acerca de qué implica ser miembro de la iglesia. Necesitamos ser salvos, eso es ineludible. Necesitamos ser bautizados porque es un compromiso con Cristo. Necesitamos perseverar en la doctrina y necesitamos recuperar el temor de Dios. Vamos a volver a este texto la próxima semana, así que le voy a pedir por favor que no se despegue, vamos a estar en este texto más adelante. Y después de este tema vamos a empezar a ver la iglesia local organizada. ¿Cómo se organiza la iglesia local? ¿Cuáles son las formas de gobierno de la iglesia local? ¿Sale? ¿Ya se aburrió? No. Pero ya tiene sueño, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias. No, le leo ¿no? Dígame, hermano. Y le dice, el temor de Jehová. El temor de Jehová es clave para mantener una vida consagrada al Señor. El temor reverente nos hará recapacitar a la hora de la tentación y la prueba para alcanzar la victoria. Amén. De hecho, amén. O sea, nos hace falta temor del Señor, ¿verdad? Recuperar esta actitud va a cambiar mucho. Porque usted puede tener todo esto, pero faltarle esta parte. Nosotros podemos estar muy padres en la doctrina, muy padres en la oración, muy padres en la comunión, en el partimiento del pan, pero perder el temor de Dios. Y ahí como iglesia estamos fallando. ¿Sale? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con tu pueblo, para con tu iglesia, Señor, para con cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, que hoy está aquí presente, Señor, y con aquellos que nos están, Señor, acompañando en la distancia, Señor. Padre Santo, debemos mirar lo que dice tu palabra acerca de lo que implica formar parte del cuerpo de Cristo. Señor, llévanos a un entendimiento no solamente espiritual,
sino también práctico, obediente, a examinarnos a nosotros mismos si somos, Señor, si somos verdaderamente creyentes sinceros y fieles de tu iglesia. Yo te ruego, Señor, que nos guíes para ser obedientes a Cristo, cabeza de la iglesia. Padre Santo, gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, Señor. Gracias por lo que nos has impartido a través de tu palabra, Señor, que a veces es santamente incómodo, Señor, pero sumamente necesario. Nos encomendamos a tu amor y cuidado. Y oramos como tú nos enseñaste cuando dijiste: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Fundamentos de la Fe. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo miércoles. Continuamos examinando acerca de qué implica ser miembro de la iglesia. Gracias, acompáñenos todos los días en el plan de lectura McChain. Gracias por estar con nosotros. El próximo vamos a estar en la iglesia Jesús el Buen Pastor. Si está sido de bendición, le animo a que lo comparta con sus amigos y familiares. Síganos y suscríbase a nuestras redes sociales. Gracias por el apoyo que nos brindan a través de sus ofrendas y sus oraciones. Se lo agradecemos mucho. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga. Clase, Dios les bendiga. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. A Dios sea la gloria. Hasta pronto.